Para los que se acaban de unir, estamos presentando trombofilia, aquí en Detectar. Estábamos hablando de que el trombo es siempre patológico, ¿verdad? Se va a deber a la presencia de tres factores que se tienen que unir para que suceda, ¿verdad? Que es la presencia de un daño endotelial que va a activar a todos los factores de coagulación y las plaquetas, un estado hipercoagulable de fondo y que ocurra que haya estasis o que haya una alteración del flujo sanguíneo. Siguiente. Es muy importante cuando vamos a estudiar un paciente con trombosis que encontremos si el paciente sufrió la trombosis debido a una situación provocada o debido a una situación no provocada o persistente. Entonces, dentro de las causas provocadas, esto es muy importante a la hora de que hacemos la historia, la siguiente, es definir cuáles son las causas provocadas. Pasemos a la siguiente. Las causas provocadas de trombosis, ujú, porque no es lo mismo que un paciente que haya estado encamado o que haya tenido un viaje largo, haga una trombosis a un paciente que está en su día a día siendo sentado trabajando y que de pronto haga un evento trombótico. Entonces, existen algunas causas que se consideran provocadas y son muy importantes que las tomemos en cuenta a la hora de hacer la historia, como el paciente que se somete a una cirugía mayor de 30 minutos, anestesia general por más de 30 minutos, el embarazo como tal, que es un estado hipercoagulable, pero es un estado transitorio. em, la inmovilización por más de 3 días, viajes prolongados por más de 12 horas, los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal o un paciente que se encuentra con un proceso infeccioso agudo. Y hay causas no provocadas o causas persistentes, siguiente, que no vamos a poder cambiar. Sí, la siguiente. Entonces, por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad del colágeno, un síndrome antifosfolípido, que el paciente tenga cáncer, un desorden mieloproliferativo o, como dijimos, lo que vamos a estudiar ahorita, que tenga una trombofilia de fondo. Siguiente. Entonces, la trombofilia como tal lo vamos a definir como que una persona tenga una condición que sea adquirida o hereditaria que lo predispone a formar trombos. Y entonces, siguiente, vamos a tener dentro de las causas de trombosis las que consideramos hereditarias, que son algunas alteraciones genéticas en las proteínas anticoagulantes naturales, en las proteínas de la hemostasia, y estos serían la proteína S, la proteína C, la antitrombina 3 y algunas variantes genéticas del factor 5 de Leiden y del gen de la protrombina. Digamos que esas son las más importantes y cuando vamos a estudiar un paciente, esas son las que deberíamos pedir. Pues hoy en día hay algunos, digamos, paneles cuando uno solicita un test de trombofilia, que he visto que, ¿verdad? Llegan por ahí los reportes, que incluyen una serie de variantes más, de mutaciones más, pero que algunas de ellas, como por ejemplo, que hoy sabemos que la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa, que hay varias mutaciones, que en algún momento se consideraron que tenían un mayor riesgo de trombosis y algunas otras, ¿verdad? Que se han ido detectando, estas variantes genéticas van a depender mucho de la penetrancia, van a depender mucho, por ejemplo, en el caso de la metilfolato reductasa, del nivel de homocisteína. Entonces, hoy en día no se recomienda tomarlas en consideración a la hora de estudiar un paciente por trombofilia. Y es muy importante que sepamos a quién vamos a estudiar, y por qué lo vamos a estudiar, porque a veces hacer estas pruebas, en lugar de ayudarnos a tomar decisiones, nos puede confundir un poco más. Entonces necesitamos decir, bueno, ¿para qué voy a hacer estas pruebas? O sea, ¿qué decisión voy a tomar de acuerdo a estas pruebas? Entonces, dijimos, hay unas causas hereditarias, hay unas causas adquiridas, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, la presencia de algunas enfermedades como la hemoglobinuria paroxística nocturna, las neoplasias mieloproliferativas, entonces aquí hablamos de lo que son la mielofibrosis, la trombocitemia esencial y la policitemia vera. Y hay otras causas de trombosis que no podemos también dejar por fuera, como son el embarazo, la obesidad, que en sí misma es una causa de trombosis, y el cáncer. Entonces, estos son muy importantes, la que sigue.
Vamos a ver que cuando ocurre una trombosis, hablamos de pacientes que tienen trombofilia, o sea, vamos a tener que en un 50% de los episodios va a haber una interacción de factores de riesgo adquiridos y la deficiencia, riesgos adquiridos y un factor precipitante. Entonces, digamos que, por ejemplo, es, por poner algo, una paciente que tiene un factor de riesgo, que toma anticonceptivos orales y que, por ejemplo, hace un viaje largo o que se sufre un proceso de encamamiento. Entonces, cuando esto sucede, es que va a ocurrir la trombosis. Sigamos. Vamos a ver que se han clasificado algunos factores de riesgo de trombosis persistentes o transitorios en factores de riesgo mayores y en factores de riesgo menores. Entonces, digamos que dentro de los factores de riesgo mayores vamos a tener, bueno, algunos que son persistentes, obviamente que no vamos a cambiar, como la edad del paciente, el sexo, que el paciente tenga una enfermedad inmunoproliferativa crónica, que tenga un cáncer activo, ¿verdad? Esos son factores que en algún momento van a estar, o sea, que no vamos a poder cambiar, y factores que están muy asociados a riesgo de trombosis, que son mayores, pero que son transitorios. Entonces, digamos, el paciente que dijimos hace un ratito se somete a una cirugía, tiene un trauma, el embarazo, la presentación de síndrome nefrótico, son factores muy asociados a trombosis, pero que son transitorios. Tenemos también otros factores, sigamos, que son factores menores, digamos, asociados a trombosis, no, es que la anterior, perdón, que son asociados a trombosis, como vean que algunos que son como muy inespecíficos, ¿verdad? Pero que son persistentes, algunas formas de trombofilia hereditaria, paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, paciente que tenga una parálisis, ¿verdad? Parálisis o paresia de una extremidad inferior, y algunos factores menores asociados al riesgo de trombosis, que son transitorios también y podríamos quitarlos, como que el fumado, como que el paciente se encontraba muy deshidratado al momento de hacer la trombosis, que estaba inmovilizado, una terapia, por ejemplo, con hormonas como testosterona o un paciente que está recibiendo quimioterapia. Sigamos. Entonces, cuando hacemos los estudios, después de que el paciente tuvo un episodio de trombosis venosa, eh, a veces decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer los estudios? Como les digo, o sea, hacemos los estudios porque con esa información vamos a tomar alguna decisión. O sea, no se hacen los estudios de rutina a toda la población o no se hacen los estudios porque, por ejemplo, tengo una paciente a la que le voy a iniciar anticonceptivos orales y esta paciente nunca, o sea, no tiene historia familiar, nunca ha tenido una trombosis, no tiene indicación hacer los estudios, ¿verdad? Hacemos los estudios cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que son pacientes jóvenes que tienen trombosis en sitios inusuales, que tienen trombosis recurrente o que tienen una historia familiar de trombosis. Y se ha visto, ¿verdad? Porque han hecho estudios de que realizar el tamizaje al momento de una primera trombosis no reduce el riesgo de una recurrencia. Sigamos. Entonces vamos a ver que cuando lo hacemos, repito, cuando la información va a influenciar una decisión médica, voy a escoger digamos, el anticoagulante que el paciente necesita, voy a decir qué medidas va a necesitar tomar el paciente preventivas para evitar en el futuro exponerse a una nueva trombosis. ¿Cuándo es el momento mejor de hacerlo? Bueno, si estamos hablando en este momento de lo que son las trombofilias hereditarias, si estamos hablando de las trombofilias por déficit de factores anticoagulantes naturales, esto deberían hacerse hasta 3 meses después de que el paciente está anticoagulado por una trombosis venosa profunda aguda. O sea, no se deben hacer en el momento en el que el paciente está teniendo la trombosis y no se deben hacer en el momento agudo porque eso interfiere con los resultados. Y es muy importante, bueno, más adelante vamos a ver, que no deberíamos hacer el estudio para decidir cuánto tiempo, o sea, en el momento que nuestro paciente hace una primera trombosis, cuánto tiempo lo vamos a dejar anticoagulado, porque eso no depende del resultado de estos estudios. O sea, la anticoagulación inicial va a estar definida por el lugar de la trombosis, ¿verdad? Si fue
una trombosis venosa profunda distal o si fue un tromboembolismo pulmonar masivo, ahora eso va a ser diferente. Si fue una trombosis en un sitio inusual o no, o si fue una trombosis provocada o no provocada. Entonces, la duración de la anticoagulación va a estar definida, o sea, ya está definida, no está definida por las pruebas. El paciente hace la trombosis y no deberíamos mandarle toda una batería de estudios sin que sean guiados por la clínica. Sigamos. Les decía que el momento de tomar las pruebas es muy importante porque, por ejemplo, y esto lo vemos mucho, llegan muchos pacientes que, especialmente mujeres, ¿verdad? Que en el embarazo hacen una trombosis y en ese momento les hacen las pruebas de trombofilia. Entonces llegan con las pruebas alteradas, por decir algo, un anticoagulante lúpico o un déficit de proteína S, un déficit de proteína C, y ahí en ese momento, con esas pruebas que van a estar afectadas por el embarazo, se toman ciertas decisiones. Entonces, lo ideal es no hacer estas pruebas, por ejemplo, cuando la paciente, o sea, veamos que cada una va a estar, cada una de estas pruebas puede estar alterada por ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, no es el momento de hacerla si el paciente está tomando anticoagulantes, si el paciente está embarazada, digamos, una mujer que está embarazada. Hay que conocer que hay situaciones que pueden alterar los resultados. Entonces, por ejemplo, que el paciente tenga una hepatopatía crónica o que tenga un síndrome nefrótico en el cual el paciente va a perder todas las proteínas y al momento en que hacemos, especialmente la titromina 3, y entonces al momento de hacer las pruebas van a salir alteradas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomar en cuenta en el momento en que vamos a hacer las pruebas. Les repito, no hacerlas cuando los pacientes están en el proceso agudo, ¿verdad? En los primeros 3 meses de esta anticoagulación, no hacerlas cuando la paciente está embarazada, no hacerlas cuando está bajo el efecto de la terapia anticoagulante. Y tomar en cuenta, ¿verdad? Si el paciente en la historia sé que tiene una hepatopatía, que tiene un síndrome nefrótico o que está, por ejemplo, recibiendo una quimioterapia como la asparaginasa, está severamente infectado, o por ejemplo también está en el momento más agudo de la trombosis. Todo eso afecta. Entonces, no tomar las pruebas en el momento en que el paciente hace la trombosis. Sigamos. Lo anticoagulamos y esperamos 3 meses. Cuando ya quitamos la anticoagulación, entonces hacemos las pruebas. Lo que les decía antes de la recurrencia, ¿verdad? Porque nuestro objetivo, digamos, sería identificar quién va a necesitar una anticoagulación, digamos, más extendida, de acuerdo a factores persistentes que vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente que hizo un tromboembolismo pulmonar por una causa provocada, ese paciente debería estar anticoagulado 3 meses, máximo 6. Pero si el paciente no encontramos que la causa fue provocada y detectamos que tiene un factor de riesgo que no vamos a poder quitar, entonces, por ejemplo, que tenga alguna trombofilia efectivamente o que tenga cáncer y no está controlado, pues no podemos quitarle la anticoagulación. ¿Qué se ha visto cuando se han hecho estos estudios de trombofilia en personas que han tenido una trombosis? Entonces, vean. Bueno, aquí vamos a ver que la deficiencia vean los porcentajes, son muy bajos. La prevalencia en la población general, y por eso no se recomienda hacer estudios de tamizaje, déficit de antitrombina es de un 0,02%, déficit de proteína C 0,2%, algunas que son un poco más prevalentes en la población, como la mutación del factor 5 de Leiden, que es un 3 a un 7%, y la mutación del gen de la protrombina, pero en general los porcentajes son bajos. Ahora, la prevalencia en gente, o sea, que ya ha tenido trombosis, vean que ahí sí podemos identificar que estos pacientes van a tener un riesgo más alto. Sin embargo, vean qué interesante lo que son la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de proteína C y proteína S, tienen un porcentaje realmente bajo en estas personas. O sea, se han encontrado, ¿verdad? Cuando se han hecho metaanálisis, tiene porcentajes bajos de hallazgos positivos y los que tienen porcentajes más altos son el factor 5 de Leiden y la mutación del gen de la protrombina. Entonces, de acuerdo a estos estudios, y vean acá, una vez que se han estudiado estas poblaciones, el riesgo en la gente que tiene
ya un déficit comprobado de alguna de estas trombofilias, el riesgo de hacer una primera trombosis, vean que no llega al 10% en la mayoría de los déficits. Y el riesgo de recurrencia también es bajo. Entonces, esto, digamos, para recalcar que después de un primer episodio, hacer el estudio no necesariamente va a tener un impacto muy importante en que el paciente haga una recurrencia. Sigamos. ¿Qué deberíamos hacer entonces después de que el paciente hizo un episodio? Em, Vamos a ver. Las pruebas de trombofilia que dijimos, al paciente que ya hizo un proceso de trombosis, medir la proteína S, la proteína C, la antitrombina 3, la variante del factor 5 de Leiden y la protrombina. Y no se recomienda, como les dije, hacer, por ejemplo, mutaciones a la metiltetrahidrofolato reductasa o el inhibidor del activador del plasminógeno, que ahora sale mucho en estos test, porque no se ha encontrado una asociación tan fuerte. No hacer test de rutina y a los familiares de primer grado, que esto es importante, ¿no? Ya detecté que hay alguien que tiene un déficit de alguna de estas proteínas que son hereditarias. ¿Debo yo estudiar o no a los familiares, a los familiares de primer grado? Bueno, debería estudiarlo solo en caso de que esto vaya a modificar estilos de vida. Entonces, por ejemplo, si el paciente de primer grado, que por ejemplo es una mujer que se va a exponer a cambios hormonales durante su vida, entonces digamos que va a estar embarazada, que quiere tomar anticonceptivos, pero tiene un antecedente fuerte. Entonces, si yo voy a cambiar algunas situaciones en estos pacientes o le voy a indicar una profilaxis porque va a tener, por ejemplo, una cirugía importante, ahí vale la pena hacerlo, pero si no, no sería necesario. Sigamos. En un paciente asintomático, o sea, la idea sería evitar una trombosis en un paciente que, o sea, nunca ha tenido una y que tiene un familiar de primer grado. Entonces, estos sí van a tener un riesgo 2 veces mayor y repito, lo vamos a hacer. O sea, este nunca ha tenido una trombosis, ya tenemos un familiar que hizo un evento y al que sí le detectamos una trombofilia, entonces las hacemos, estas pruebas, con la idea de tomar medidas preventivas. Sigamos. Ok. Em, De nuevo, ¿verdad? O sea, vamos a ver que la incidencia de tener un primer episodio en pacientes que son portadores de individuos que han tenido algún familiar de primer grado. Entonces, vamos a ver que digamos, el riesgo de tener un primer episodio, según cuál sea el déficit que el paciente tenga, ¿verdad? La mutación que el paciente tenga, se va a presentar en diferentes situaciones, ¿verdad? Se va a presentar cuando hay cirugía, cuando hay trauma, cuando está inmovilizado. Vean acá que, por ejemplo, vamos a tener un riesgo alto en estos pacientes que tienen antecedentes familiares y que les hemos encontrado que son portadores, digamos, cuando hay déficit de proteína SC y, ¿verdad? Es un riesgo alto. Durante el embarazo vamos a ver que, por ejemplo, la presencia de el que sea portador de una mutación homocigota del factor 5 de Leyde es muy, muy alta, ¿verdad? Y hay momentos en donde, eh, ¿verdad? El puerperio, durante el embarazo como tal, mediante la toma de anticonceptivos orales, son momentos en donde sí, yo quiero saber si este paciente que tiene un familiar y que yo le detecté que es portador, si se va a exponer a esto, si se va a operar, si se va a embarazar, si va a tomar anticonceptivos, entonces vale la pena hacer las pruebas para darle la profilaxis indicada. Sigamos. Aquí los estudios para las variantes, los estudios por PCR, los estudios mutacionales para detectar una variante del factor 5 de Leiden y una variante del gen de la protrombina, no se van a afectar por la anticoagulación o por el momento de la trombosis, ¿no? Son factores genéticos que no se van a modificar. La prueba se hace por PCR y entonces esto lo podemos hacer en cualquier momento. Digamos, si la paciente... em,
digamos, está tomando anticoagulación, tuvo la trombosis en este momento, estos no se van a afectar. Las pruebas por PCR, como si se afectan las que dije antes, que son la proteína S, la proteína C y la antitrombina 3. Hay otros que están ahí que los indiqué, ¿verdad? El factor 13, el inhibidor del plasminógeno, del activador del plasminógeno 1, otro que ponen ahí que es la serpina 1 y la metiltetrahidrofolato reductasa, pueden asociarse a trombosis si presentan cambios cuantitativos en ellos, ¿verdad? Entonces eso depende de la penetrancia, depende de qué tanta, de cuánto, de cómo sea su mutación. Y por eso les decía el ejemplo más claro, que es la mutación de la metiltetrahidrofolato reductasa en el caso de que produzca un aumento de la homocisteína. Entonces ahí sí, digamos, el riesgo de trombosis está más establecido. Pero como estas pruebas, repito, nos pueden dar resultados que en lugar de ayudarnos a tomar decisiones, más bien nos van a confundir más, no se recomienda. Si tengo que hacerlo, solo debería hacerlo las proteínas anticoagulantes y estas dos mutaciones. Y con respecto a estas dos mutaciones, sí las puedo hacer en cualquier momento. Sigamos. Ok, eso en cuanto a lo que son las trombofilias hereditarias. El paciente hizo una trombosis, yo quiero saber después si tiene algún factor de riesgo, por lo que dije, o sea, para motivar, para realizar algún cambio. Eh, no lo encuentro, puedo buscar causas adquiridas. Entonces, dentro de las causas adquiridas, sigamos, vamos a tener algunas, como por ejemplo la que también son adquiridas y que, o sea, no las vamos a poder cambiar, son persistentes, que el paciente tenga una clona, que tenga una mutación para la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una enfermedad que produce hemólisis y que aumenta el riesgo de trombosis cuando la clona mutada es mayor al 50%. Entonces, no todos los pacientes a los que se les detecta una hemoglobinuria paroxística nocturna van a hacer trombosis. Sabemos que los que tienen la clona más del 50% sí, y los que tienen la clona menos del 50%, o sea, los que van a tener esta alteración en la activación del complemento porque tienen un déficit de un antígeno de superficie en los leucocitos, que es el CD59, estos que están mutados en más del 50, riesgo de trombosis, y los que no, no tanto. Pero entonces sí, podríamos buscarlo como una causa adquirida y ya vamos a ver en qué momento. Y por ejemplo, hay otra situación que es adquirida y que es permanente porque ya no la vamos a poder cambiar, es la presencia de un síndrome mieloproliferativo crónico. Dijimos que tenga una mielofibrosis, que tenga una trombocitemia esencial o una policitemia vera. Y una cosa interesante es que también se puede investigar en pacientes que no tengan un síndrome, digamos, desde el punto de vista hematológico, digamos, alteraciones en el hemograma, o sea, que no tengan la trombocitosis, que no tengan la leucocitosis o la policitemia, sí se puede solicitar la mutación del JAK2, que es la tirosinquinasa que está involucrada directamente en los síndromes mieloproliferativos crónicos, pero podría ser que un paciente tenga la mutación del JAK2 sin tener un síndrome mieloproliferativo crónico, pero el hecho de tener la mutación como tal aumenta el riesgo. Entonces, en un paciente que ha hecho una trombosis arterial o una trombosis inusual en un sitio, o una trombosis venosa, perdón, en un sitio inusual, como por ejemplo en los senos venosos o en el lecho esplásmico, podríamos buscar, si no detectamos una trombofilia adquirida, que además, hereditaria, perdón, que además no se asocian tanto a estos eventos en sitios inusuales, estudiarlo por algo mieloproliferativo o por hemoglobinuria paroxística nocturna. Sigamos. En el síndrome antifosfolípido, que es una condición adquirida, también deberíamos pensarlo, es importante, em, y lo vamos a considerar en pacientes que tengan eventos trombóticos o que tengan morbilidad en el embarazo, digamos, pérdidas gestacionales recurrentes, o sea, ya tuvo una trombosis o tiene algún evento durante el embarazo. Y a estos pacientes les hacemos el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina, IgM e IgG, y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. Pues podemos hacer estos tres estudios para detectar si el paciente tiene un síndrome antifosfolípido que debe estar
estos estudios positivos por al menos 12 semanas. Entonces yo debería hacerlos, estos 3 anticuerpos, debería hacerlos con un periodo de 3 meses de diferencia. Y recordar que no debería, si el paciente está anticoagulado o está embarazada, el anticoagulante lúpico no podría hacerlo. O sea, no es el momento para hacerlo, ni en el embarazo, ni cuando está tomando anticoagulantes. ¿Y cuándo deberíamos pensar en un síndrome antifosfolípido? Cuando el paciente tiene una trombosis no provocada, que ya vimos, ¿verdad? No hizo un viaje largo, no lo operaron, no está tomando anticonceptivos, no tiene cáncer, hizo una trombosis de la nada, o cuando está provocada por un factor de riesgo menor, digamos un paciente que fuma o se deshidrató, o cuando son pacientes que hacen trombosis recurrentes. Pues un paciente que tiene una clara predisposición a formar trombos, en quien yo no he detectado una trombofilia hereditaria, entonces empiezo a buscar estas causas adquiridas. Sigamos. De nuevo, la recomendación del screening, ¿verdad? En pacientes que sea no provocada o provocada por un factor de riesgo menor. Bueno, y esto es importante para elegir adecuadamente la terapia anticoagulante. Si yo detecto un paciente que me hizo un síndrome que tiene, ¿verdad? Que cumple todos los criterios para decir tiene un síndrome antifosfolípido, la elección del anticoagulante es importante porque hasta la fecha, digamos, no hay una fuerte recomendación para usar los nuevos anticoagulantes orales. No se ha demostrado que sean superiores que la warfarina o que la enoxaparina, que además, bueno, en el caso de la enoxaparina es incómoda porque hay que ponerla de forma subcutánea y hay que estarse inyectando. Pero en el síndrome antifosfolípido, particularmente, si lo encontramos, este paciente, lo ideal es que se anticoagule con warfarina. Entonces, los nuevos anticoagulantes orales no son mejores. O sea, han hecho estudios en donde muchos de estos estudios incluso se han detenido porque más bien los pacientes han tenido o más trombosis o han tenido más sangrado, han tenido más hemorragias que los pacientes que se anticoagulan con warfarina. Entonces, sí es importante que yo encuentre que tiene un síndrome antifosfolípido porque esto me va a orientar a cuál terapia le voy a elegir a este paciente. Bueno, pensarlo en pacientes con múltiples trombosis o con la evidencia de que hayan hecho un síndrome antifosfolípido catastrófico. Y como esto es un proceso adquirido, no es necesario evaluar a los familiares de primer grado por ser justamente adquirido, ¿verdad? Entonces, igual yo detecto que mi paciente tiene un síndrome antifosfolípido y no tengo que tamizar a la familia. Sigamos. Y yo recalco esto porque a veces los pacientes llegan a la consulta con estos estudios porque se los hicieron porque la prima o la tía o la hermana se le documentó un síndrome antifosfolípido, entonces le hacen estudios a toda la familia, llega con alguna prueba positiva, pacientes que nunca ni siquiera han tenido una trombosis, entonces igual, ¿verdad? Solo causa incertidumbre al paciente y claramente llena de dudas al médico. El paciente que hace una trombosis en un sitio inusual. Entonces dije, ¿cuáles? Las trombosis de las venas espláncnicas, que sería alguien que hace una trombosis en la vena porta, en la vena mesentérica, en la vena esplénica, alguien que hace un síndrome de Budd-Chiari, trombosis en los senos venosos cerebrales, una oclusión de la vena retiniana. Todos estos pacientes que hacen trombosis en estos sitios lo que más se asocia no es a trombofilias hereditarias, sino que se asocia más a procesos, digamos, adquiridos como síndrome antifosfolípido, como la hemoglobinuria paroxística nocturna, como síndrome de mieloproliferativos, o, como les dije, no tener el síndrome, pero tener la mutación del YAC2. Para todo esto se puede pedir por pruebas moleculares. La prueba por HPN se hace con un examen de citometría de flujo y los de síndrome antifosfolípido son con los anticuerpos que dije hace un rato, haciendo el anticoagulante lúpico, los anticuerpos para anticardiolipina y los anticuerpos para la beta-2 glicoproteína. Que los pacientes que van a tener más riesgo son los pacientes que tienen los tres, en el caso de los del síndrome antifosfolípido, los que hacen los tres anticuerpos positivos. Entonces ya vamos viendo que no a todos los pacientes yo tengo que hacerles todas las pruebas, o sea, tengo que orientarme muy bien
en la clínica, en la historia familiar y en el momento en que está mi paciente para solicitar las pruebas. Sigamos. Algunas otras situaciones, ¿verdad? Cuando estudiar a un niño o a un neonato, bueno, en estos casos sí, bueno, uno va a pensar más, no tanto en las cosas, digamos, un síndrome mieloproliferativo o una hemoglobinuria, sino que en neonatos y en niños en general vamos a pensar más en cosas hereditarias y entonces ahí sí deberíamos estudiarlos por por trombofilias y bueno, siempre el síndrome antifosfolípido en niños y en el caso de los neonatos, los que hacen púrpura fulminans, hay que buscar si tienen déficit de proteína S o déficit de proteína C. Se recomienda, digamos, en los que, por ejemplo, en los neonatos que hayan hecho múltiples trombosis, porque en un neonato que, por ejemplo, está internado, que le ponen una vía central o que hace una trombosis única, digamos, en el contexto de que esté infectado, por ejemplo, tal vez no es tan recomendado. O sea, es recomendado si hace una púrpura fulminans o hace múltiples trombosis. Sigamos. El paciente que hace una trombosis arterial o que hace un evento cerebrovascular isquémico. Entonces aquí, muy importante la historia, o sea, a ver si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular. Es un paciente joven, entonces, aunque sea un paciente joven, si hace un infarto y tenemos un paciente que es diabético, hipertenso, dislipidémico, obeso y fumador, realmente uno ya tiene un panorama muy claro de por qué este paciente hizo un evento cerebrovascular o una trombosis arterial, se infartó, hizo un evento isquémico cerebral. Pero si mi paciente es menor de 50 años y no tiene factores de riesgo cardiovascular, los factores que más se han asociado con este evento trombótico no son las trombofilias hereditarias. Entonces, no se recomienda en estos pacientes que hacen trombosis arterial o eventos isquémicos estudiar por trombofilia hereditaria. Entonces, aquí lo que se recomienda es hacer estudios por síndrome antifosfolípido, neoplasias mieloproliferativas y hemoglobinuria paroxismal no prófica. Sigamos. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene múltiples trombosis o ¿verdad? Que hizo una trombosis no provocada y que tengo todos los estudios por trombofilia negativos? O sea, entonces le pedí esto, ¿verdad? Pues con una intención, o le pedí esto a una paciente, este estudio de trombofilia, a una paciente que se va a embarazar o que va a empezar a tomar anticonceptivos orales, pero tiene una historia familiar muy fuerte, o un paciente que ya hizo una trombosis no provocada y tiene todos los estudios negativos. Bueno, la profilaxis y las medidas preventivas debemos tomarlas de la misma forma. O sea, el paciente que no, yo no puedo detectar, pero claramente tiene una predisposición a hacer trombosis y estos pacientes los vemos mucho también en la consulta, ¿verdad? O sea, los atendió el médico de la clínica de anticoagulados, les hizo todos los estudios, resulta que todo salió negativo y entonces lo mandan a estudiar o lo mandan para que le demos alguna recomendación. Bueno, igual les voy a recordar que, por ejemplo, hace algunos años, no se conocían algunas causas, digamos, de estas proteínas o no se podían detectar, digamos que eran factor de riesgo para hacer trombosis y se han ido detectando en el tiempo y algunas han ido saliendo, ¿verdad? Repito siempre el de la metilfolato reductasa porque es súper frecuente. Llegan muchísimas pacientes embarazadas con esto y en un momento se consideró que sí, pero luego ya en el tiempo, ¿verdad? En los estudios de los últimos 20 años se vio que el riesgo en la gente que tenía esta mutación, especialmente si son heterocigotas, es igual al de la población general y no se hace. Entonces, de igual manera, en este momento, podría ser que no hemos descubierto alguna enzima, alguna proteína que aumente el riesgo de trombosis y que incluso sea hereditaria y que exista. O sea, si el paciente tiene una predisposición a la trombosis, deberíamos tomar todas las medidas, aunque las pruebas sean negativas. Sigamos.
Otras recomendaciones, ¿verdad? O sea, ¿qué es el objetivo de todo esto? ¿Qué es el objetivo de que para qué les estamos haciendo las pruebas y qué es lo que vamos a hacer cuando nos lleguen estos resultados? ¿Cuáles recomendaciones le vamos a dar al paciente que tiene factores de riesgo o que claramente tiene una trombofilia, ya sea que encontramos algo hereditario o no? Entonces, ¿cuándo? Si va a ser un vuelo largo, aquí hacen la recomendación en este artículo que ahí está que son unas guías británicas, que está aquí les puse la bibliografía, hablan de vuelos de más de 4 horas. Sin embargo, en otros lugares encontré que estrictamente en los vuelos que sean mayores a 12 horas, que es una pregunta muy frecuente de los pacientes. Pero bueno, se recomienda si uno va a tener un vuelo largo, tomar mucho líquido, usar medias compresivas, estarse levantando, estarse moviendo durante el viaje. Y si hay factores de riesgo muy importantes, digamos, tengo un paciente obeso y fumador, uno podría ponerle alguna dosis profiláctica, ya sea de una heparina bajo peso molecular o de un anticoagulante, de los nuevos anticoagulantes orales. En caso de cirugía, o sea, ya detecté que este paciente tiene un es portador, e igual, entonces usar medias compresivas, que se movilice rápido, que se hidrate, dar profilaxis. En el embarazo, lo mismo. Si ya yo, ok, entonces detecté que en esta familia hay una trombofilia, le voy a decir al paciente que evite los anticoagulantes, perdón, los estrógenos orales, ¿cómo es? Perdón, anticonceptivos orales que contengan estrógenos. Hay que evitar las terapias sustitutivas con eritropoyetina, testosterona, y eso es importante. O sea, a veces uno piensa que, o sea, es que a quién le van a poner si no tiene un déficit de eritropoyetina o testosterona. Son de uso común. A veces, o sea, yo he recibido pacientes que me preguntan sobre el uso de la eritropoyetina porque van a ir a correr un maratón o porque son ciclistas y entonces lo compran libremente bueno, no sabemos si de pronto el paciente tenía algo de fondo. Entonces, si el paciente va a necesitar una de estas terapias, eh, sí valdría la pena, si hay historia familiar o si ya tuvo una trombosis, ¿verdad? O sea, no a todos hacerle las pruebas. Lo mismo con respecto al fumado, lo mismo si ha tenido una varicosis extensa. Y bueno, digamos las personas que tienen factores de riesgo permanentes, como por ejemplo una neoplasia mieloproliferativa, mantener los niveles de hemoglobina y hematocrito en niveles normales. ¿Verdad? O sea, si es un paciente que tiene 1 millón de plaquetas, para bajar el riesgo trombótico, lo ideal sería bajar el número de plaquetas, o sea, darle una terapia para bajar el número de plaquetas. Ahora, solo, digamos, porque sale el tema, si el paciente más bien lo que tiene es una trombocitosis muy importante, y esto es como paradójico, ahora tiene 2 millones o 3 millones de plaquetas, ya el paciente que tiene tantas plaquetas no tiende a hacer trombosis, sino que más bien tienden a sangrar. Pues con más de 1,5 millones lo que hacen es que sangran, y con menos de 1,5 millones pueden hacer trombosis. Sigamos. Bueno, el embarazo, que lo hemos mencionado muchas veces hoy, o sea, la paciente que hace una trombosis estando embarazada. O sea, vamos a ver que el embarazo per se es un estado hipercoagulable, o sea, no todas las mujeres que hacen una trombosis en el embarazo es porque tienen una trombofilia, ¿verdad? O sea, una de cada 1.000 mujeres hace una trombosis venosa profunda en el embarazo o en el puerperio. Y el riesgo es mucho mayor en las primeras 6 semanas del posparto. Entonces, si me hace la trombosis durante el embarazo, bueno, vale la pena que le hagamos, pensemos en, por ejemplo, si lo hace en el embarazo, ¿verdad? Y fue una trombosis no provocada, estudiar por un síndrome antifosfolípido, pero hay que hacerlo después del embarazo. Bueno, y esto es importante. ¿Por qué me interesaría a mí básicamente ese? Sin tomar en cuenta otras de las pruebas de hemofilia, perdón, de trombofilia hereditaria. Bueno, porque este va a tener implicaciones sobre la terapia anticoagulante que le voy a dar en esas primeras 6 semanas postparto. Sigamos. Aquí lo voy a mencionar porque es importante, ¿no? Detectamos algo en pacientes que tienen un antecedente
de trombofilia y se va a embarazar. Entonces, vamos a ver que debería dar profilaxis en el posparto, o sea, solo en el posparto, en pacientes que sean asintomáticas o que tengan, ¿verdad? Que tengan una trombofilia hereditaria, pero que nunca han tenido una trombosis, o gente que tampoco ha tenido una trombosis y tiene antecedentes heredofamiliares importantes, solo en el posparto. En el preparto y en el posparto, sí debería dar profilaxis si lo que tienen, y ya encontramos, es que tiene, si es homocigota para el factor 5 de Leiden o para el gen de la protrombina, porque el riesgo es mucho más alto, vean, 16%. Entonces, para las otras trombofilias hereditarias y para efectos de una trombosis venosa profunda, deberíamos darlo en el posparto, nada más, en estas primeras 6 semanas. Pero si lo que le detectamos al paciente y sabemos que tienen es una mutación homocigota para el factor 5 Leiden o gen de la protrombina, deberíamos darlo en los dos momentos. Ahora, el embarazo es todo un tema, habría que hacer como toda una charla solo para discutir el embarazo y hay información un poco contradictoria. Si la paciente hace pérdidas gestacionales recurrentes, esta paciente sí debería recibir durante, ya le documenté que sí tiene una trombofilia hereditaria por déficit de proteínas anticoagulantes naturales, sí debería recibir durante todo el embarazo para evitar la pérdida gestacional. O sea, es que, ¿verdad? Tenemos que pensar qué es lo que estamos tratando de evitar a la hora de hacer las pruebas y a la hora de tomar alguna medida terapéutica. Sigamos. Ok, entonces las tres preguntas con las que iniciamos esta presentación. Bueno, ¿a quién le vamos a tomar las pruebas? ¿Cuándo se las vamos a pedir? Ujú. Y cuáles pruebas vamos a pedir. Entonces, ¿a quién se las vamos a solicitar? Pacientes jóvenes, digamos, gente menor de 50 años que haga una trombosis venosa profunda de una causa que no sabemos cuál fue, o sea, que es idiopática. De pronto este paciente hizo una trombosis no provocada. En pacientes también jóvenes que hagan una trombosis arterial por un embolismo paradójico. En pacientes que hagan una trombosis venosa profunda en sitios inusuales, entonces ya dijimos, senos venosos, lecho esplácnico. En las mujeres, vamos a hacer el estudio por trombofilia. Si han tenido pérdidas gestacionales recurrentes, si han tenido una trombosis en el embarazo o si tuvieron una trombosis, porque tengo la intención de definir qué terapia anticonceptiva le vamos a dar o si la paciente va a iniciar una terapia de reemplazo hormonal por la razón que sea, digamos que está en su climaterio o la operaron y necesita tomar una terapia de reemplazo hormonal, eh, ahí vale la pena hacer el estudio de trombofilia. En mujeres jóvenes con antecedentes heredofamiliares, o sea, no a todas las mujeres que van a empezar anticonceptivos orales le vamos a hacer las pruebas de trombofilia, o sea, no a todos los vamos a estudiar, sino solo a los pacientes que ya tienen antecedentes antes de empezar los anticonceptivos. Por ahí creo que alguien quería levantar la mano, no sé, y hay algunas preguntas, pero bueno, ya casi termino, entonces tal vez las preguntas las podemos hacer al final, no es que estoy aquí yo con este problema técnico. Correcto, doctora. Eh, Sí, al final podemos leerlas. sí, ok, y en un paciente que hace una primera trombosis y tuvo antecedentes heredofamiliares. Entonces, el mensaje aquí es, ¿a quiénes? Bueno, son estos pacientes que tenemos acá. No es que le vamos a hacer los estudios a todos los pacientes que tuvieron, digamos, una trombosis venosa profunda distal y que era un paciente que estaba encamado, que era una paciente que tomaba anticonceptivos, que hizo un viaje, etcétera. O sea, no a todos los pacientes les voy a hacer toda la batería. O sea, se lo hago a estos y los estudios tienen que ir dirigidos. Sigamos. Bueno, dijimos a quién. ¿Cuáles estudios voy a pedir? Eso depende de cada paciente. Entonces, si el paciente me hizo una trombosis y tiene historia heredofamiliar, entonces le hago los estudios por las proteínas anticoagulantes naturales y por las variantes del factor 5 Leiden y la protrombina.
en un paciente que lo que hizo fue un primer episodio en un sitio inusual, repito, estudiar por SAF, HPN, síndrome mieloproliferativo, pedir el JAK2 y estudiar por cáncer. Esto lo vemos mucho. O sea, a veces han llegado pacientes con una trombosis en el brazo, con una trombosis en la vena porta y resulta que, bueno, le hicimos todos los estudios, pero se nos, un paciente joven y se nos fue estudiarlo por cáncer y llegan. O sea, hemos tenido los pacientes con leucemia, los pacientes con linfomas. Muchas veces su primera manifestación es que hicieron una trombosis venosa en un sitio inusual. En una paciente que hace una trombosis en el embarazo y no tiene antecedentes heredofamiliares, lo más recomendable es estudiar por algo adquirido, en este caso sería un SAF. Y en la paciente que sí tiene antecedentes heredofamiliares y hace la trombosis en el embarazo, hacer los estudios de trombofilia hereditaria, que dijimos, proteína SC y las variantes del gen de protrombina y factor 5 de Leydig. Y por último, sigamos el momento, recordar que hay ciertos momentos en que es mejor hacer los estudios. Entonces, si yo le voy a pedir a un paciente, después de un periodo de un evento trombótico, las proteínas anticoagulantes naturales, tengo que esperar a que pasen los 3 meses de anticoagulación. Si está embarazada, em, pedirle y le voy a pedir los estudios por los anticoagulantes naturales y por SAF, recordemos, especialmente el anticoagulante lúpico, tengo que hacerlo después del parto. Y los estudios mutacionales, si se los quiero pedir, o los estudios por HPN o por síndrome mieloproliferativo, no se van a afectar si el paciente está anticoagulada o está en el embarazo. Eso puedo hacerlos en cualquier momento, porque esos no van a variar y no se van a afectar por diferentes situaciones. Creo que ya vamos terminando. Creo que hay una diapositiva más. Dos. Esa solo la puse para recordar. No es la, digamos, el objetivo de esta charla, pero está relacionado ahora es cuánto tiempo deberíamos anticoagular a un paciente. Entonces hay que recordar que hay 3 momentos, que es el momento agudo, en donde hay los primeros 5 días que hay que poner al paciente bien anticoagulado. Luego hay que decidir el periodo normal de anticoagulación, ¿verdad? El extendido que va a ser de 3 a 6 meses según donde fue la trombosis y la gravedad de la trombosis, ¿no? No es lo mismo que sea una trombosis venosa profunda distal a que sea un embolismo pulmonar masivo o a que sea un evento cerebrovascular trombótico. Y luego continuar la anticoagulación de forma indefinida, que debería ser, digamos, de acuerdo a cada paciente individual. Si es una segunda trombosis, si tiene si hay unos antecedentes fuertísimos y el paciente ya hizo un evento trombótico, si el paciente tiene un síndrome antifosfolípido documentado ahora y ya hizo una trombosis, debería quedarse anticoagulado. Creo que llegamos hasta aquí. Bueno, listo. Bueno, muy buenos días a todos. Ahí como ya les dijeron, mi nombre es Jorge Rodríguez para servirles. Yo soy pediatra y acabo de terminar la subespecialidad en hematología pediátrica. Entonces, hay ciertas cosas que tal vez lo voy a dirigir un poco más hacia el área de expertise de nuestro, que es la parte de la pediatría, pero de igual hay cosas que son pues extrapolables en las dos poblaciones. Y si tienen alguna duda o algo, ahí me pueden ir interrumpiendo de camino, no hay ningún problema. Bueno, con respecto a las trombosis, sí hay que saber que las trombosis relacionadas al catéter es una de las principales complicaciones que puede tener con estos dispositivos. Pero además de las trombosis, también vienen muchas cosas de la mano, como el riesgo de infecciones, que el catéter esté disfuncional. Pero de todas esas, una de las principales va a ser la trombosis en relación a dicho catéter. Y ese riesgo puede ser hasta un 3% tan pronto como al tercer día de haberse colocado ese catéter. Entonces, no porque el catéter lleve muy poca o mucha duración, va a tener como mayor o menor riesgo. Vea que tan pronto como 3 días ya el riesgo existe. Y esas trombosis relacionadas al catéter corresponden al 10% de todas las trombosis venosas profundas, pero vean que en pediatría sí cambia porque corresponden a un 50, un 80% de las trombosis. Y hay que tomar en cuenta, como decía ahora la doctora, que la fisiopatología desde el punto de vista de la hemostasia en un niño es completamente diferente a la de un adulto. Por eso en niños la mayoría de los casos de trombosis son factores provocados más que factores
congénitos. Y una incidencia que realmente es un poco variable, de un 0,4 a un caso por cada 10.000 individuos, pero sí hay que tomar en cuenta que los estudios que existen al respecto son muy heterogéneos y tal vez el diseño del estudio no permite hacer como muchas comparaciones y hacer como algo más puntual con respecto a la incidencia. Pues para empezar, tomar en cuenta todos los tipos de catéter que tenemos. Podemos tener catéter venosos centrales, catéteres centrales insertados periféricamente, que son los PIC. Podemos tener los catéter tipo midline, que son los que no quedan centrales, catéter de hemodiálisis. O podemos tener también dispositivos como desfibriladores o marcapasos, que también pueden tener ese riesgo de trombosis. Y cuando nosotros estamos viendo la trombosis relacionada al catéter, puede tener varias presentaciones. Una puede ser que nada más sea una vaina de fibrina a lo largo de toda la superficie del catéter. Otra es que tenga una oclusión del lumen del catéter. En ese caso, el catéter estaría disfuncional, no pasa y no devuelve. Otra presentación sería que exista un trombo en la punta del catéter que haga como un efecto de válvula cuando se aspira, pero que todos los medicamentos y todo el resto de cosas sí pasen bien. Y lo otro y lo último es que sea una trombosis a nivel mural o con una oclusión parcial, que eso sí me puede llevar a una trombosis venosa profunda y esa es la definición propiamente de la trombosis relacionada al catéter. Una trombosis, un trombo en relación al catéter que me lleve a una manifestación clínica de trombosis venosas profundas, con todas las complicaciones que puede llevar, el riesgo de infecciones, que el catéter esté disfuncional, que se tenga que cambiar el catéter por uno nuevo y someter al paciente a un nuevo daño endotelial, que el paciente tenga algún grado de dificultad para recibir algún tratamiento porque estaba ocupando el catéter, o también ya trombosis crónicas, que la trombosis no resuelva, o problemas como el síndrome postrombótico. Antes la doctora les mencionaba lo de la triada de Virchow y eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando estamos hablando de trombosis, porque podemos tener cualquier alteración, daño endotelial, podemos tener problemas de estasis o problemas de hipercoagulabilidad. Y en el caso de las trombosis relacionadas a catéter, el riesgo del daño endotelial va a ir de la mano con la colocación del catéter y con una duración prolongada en el propio sistema venoso. Esto es muy, muy, muy importante porque cuando nosotros estamos hablando de niños, que sería como mi área de expertise, el, el estado de hipercoagulabilidad, también el daño endotelial y la estasis que pueda presentar es completamente distinto a lo que se presenta en adultos. Y recordemos que cuando nosotros tenemos un catéter, ese catéter, al colocarlo, como acabo de decirles, va a presentar ese daño endotelial y puede activarme toda la cascada de la coagulación con el evento final de producir el trombo propiamente. Es importante mencionar también que en el propio tema de la trombosis relacionada al catéter podemos tener factores de riesgo que son propios del catéter o propios del paciente. De los que tienen más peso es propiamente por las características del catéter, donde se ha visto, por ejemplo, que un catéter como tipo PIC, que es el de inserción periférica, o en catéteres como los midline, tienen mayor riesgo de trombosis que un catéter central. El diámetro también juega un papel muy importante, donde diámetros más grandes van a tener mayor riesgo, el número de lúmenes que tenga el catéter y el tipo de material también que sea el catéter. Algo muy importante con respecto al catéter también va a ser dónde está insertado. Ya hay muchos estudios que hablan que los catéteres femorales tienen mayor riesgo con respecto a otros como el subclavio o la yugular interna. También el lado en el que se está insertando, mayor riesgo del lado izquierdo que el derecho. También el expertise de la persona que está poniendo el catéter, porque sí se sabe que un factor de riesgo es que haya múltiples intentos y múltiples venopunciones, que no se utilice ultrasonido, dónde quede la punta del catéter, si existe alguna vaina de fibrina o si hay alguna infección en el torrente sanguíneo relacionada con el catéter. Eso desde el punto de vista de los catéteres. Pero como les hablaba ahorita la doctora, también está la parte propiamente del paciente, que podemos estar en un estado de hipercoagulabilidad, obesidad, la edad, que el paciente tenga alguna comorbilidad como hipertensión, que no se esté moviendo, que esté hospitalizado, que tenga historia previa de trombosis. Entonces, no es solamente el catéter como tal, sino también las características clínicas que tenga el paciente en el que se está colocando ese catéter.
Sí hay que tomar en cuenta que gran parte de las trombosis relacionadas a catéter van a ser sintomáticas. Y cuando se han hecho estudios con venografía, sí han habido resultados muy variables, desde un 20 hasta un 63% de diagnóstico de pacientes que no tenían ningún síntoma y que sí se presentó con trombosis a nivel del catéter. Y cuando tenemos síntomas, esos síntomas van a ir relacionados propiamente al sitio en el que esté dándose esa trombosis y a la sintomatología de la trombosis venosa profunda que tiene asociada. Y lo otro es que también puede haber una disfunción del catéter o puede el paciente estar presentando únicamente fiebre. Y vean que esto es muy importante porque ese catéter, a pesar de que se leen todos los cuidados apropiados, hasta un 36% de los pacientes puede presentar una disfunción del catéter en los primeros 2 años de colocados, pensando en catéteres de larga duración. Y de esos catéteres disfuncionales, más de la mitad se atribuyen a que la disfunción, la causa es que presentan trombosis. Si existe sospecha clínica, es importante que ese paciente lo más pronto posible se defina si tiene o no un trombosis y lo más sencillo es mediante ultrasonido Doppler, que es una técnica pues que casi que accesible en todo lado, es una técnica de bajo costo con una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Y cuando hablamos también de estudios de laboratorio que me puedan ayudar a orientar el abordaje de este paciente, el dímero E sí se habla que es controversial, aunque sí hay algunos estudios que hablan que un aumento en el dímero E en el conteo de plaquetas podría ser sugestivo de que existe una trombosis relacionada al catéter. Sin embargo, los datos que hay son muy pocos y no son como concluyentes al respecto. Y cuando ya nosotros tenemos identificado al paciente que tiene una trombosis en el catéter, lo que tenemos que ver es cómo vamos a manejarlo. Y hay como tres grandes grupos. Una es iniciar algún anticoagulante, la otra es la necesidad o no de remover el catéter y lo otro es procedimientos como la trombolisis o una trombectomía, que vamos a irlos viendo uno a uno. Desde el punto de vista del tratamiento anticoagulante, el manejo se ha basado en evidencia indirecta, porque no tenemos muchos estudios directamente relacionados con el catéter. Pero sí se ha hecho ese manejo basado en lo que tenemos de trombosis venosa profunda en la población en general y de trombosis en relación al catéter en pacientes oncológicos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta de que además de todos los factores de riesgo propiamente que me pueden dar el catéter, también tengo los factores de riesgo y de los estados de hipercoagulabilidad que pueden tener el paciente oncológico. Los estudios que existen son muy limitados, las muestras son muy pequeñas y son de diseños muy distintos entre cada uno de los estudios. Entonces, que sean comparables entre ellos no es, no es como, no es tan fácil. Y que no existen estudios randomizados para ver cuál es la dosis efectiva y la duración efectiva que debería tener ese tratamiento anticoagulante. A nivel general, dice, pueden tratar con heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, pero también tenemos la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales directos. Y la duración, lo que se habla es un mínimo de 3 meses, sin importar si el paciente, si el catéter sigue colocado o mientras el catéter esté colocado, o sea, todo el tiempo en el que el catéter esté puesto. Sin embargo, ya existen algunos estudios que ya casi más adelante le vamos a mostrar, por lo menos desde el punto de vista de pediatría, donde se han hecho estudios para disminuir el tiempo de duración de esa anticoagulación. Con respecto al retiro del catéter, que eso siempre es una gran pregunta, que cuándo retirar el catéter, que si existe o no el riesgo de que embolice y que empeore el cuadro clínico del paciente. Entonces hay que tomar en cuenta que el factor desencadenante en este caso es el catéter y que el factor de riesgo que tiene el catéter en el paciente eh, le confiere mucha mortalidad. Entonces, ¿cuándo retirarlo? Si hay que retirarlo o no, y si hay que poner un nuevo catéter, son preguntas que el clínico tiene que preguntarse en ese momento. Y las guías disponibles lo que hablan es que en trombosis con relación al catéter, se considera retirar el catéter si existe infección asociada, si el catéter está disfuncional, cuando el catéter ya no se necesite, si el paciente no puede recibir un tratamiento anticoagulante apropiado o si persiste sintomático a pesar de la anticoagulación. En esos casos es cuando se recomienda que ese catéter se retire. Entonces, no en todos los casos de trombosis en relación al catéter, el catéter tiene que ser retirado. Va a depender
de la clínica en la que nos estemos encontrando en ese momento en específico. Y en relación a la trombolisis o a procedimientos más de intervención, cuando hablamos de trombolisis sistémica versus dirigida, los estudios son muy pequeños y en general no se recomienda realizarlo. Y en el caso de pediatría también va de la mano con la dificultad del procedimiento y con el riesgo de sangrado que puede haber muchísimo mayor en niños. Sí hay estudios en donde se ha visto el alteplasa como un tratamiento trombolítico local en obstrucción del catéteres en los que hay vainas de fibrina o existe un trombo en la punta, pero no en el caso de una trombosis como tal, en el que ya existan síntomas de trombosis venosa profunda. Entonces esto sería antes que vimos la presentación clínica de esas trombosis como los primeros casos, ¿verdad? En el que nada más existe como compromiso del lumen o de la punta del catéter, pero sin que exista una trombosis venosa profunda con la sintomatología como tal. Y en el caso de la trombectomía, en general no se recomienda y hay muy, muy pocos estudios al respecto. Y esto sería, digamos, en el contexto de emergencia, el paciente está con alguna sintomatología en el que tiene amenazante para la vida, por ejemplo, que tenga involucrado la parte cardíaca, que tenga alguna isquemia, alguna extremidad, sí se tiene que hacer un manejo multidisciplinario en el que sí se haga una fibrinolisis directamente en el catéter o como una trombectomía, pero vea que estos son para un escenario muy, muy, muy específico en el que exista compromisos que puedan afectar la vida del paciente. Pero en el contexto agudo, lo ideal es iniciar la anticoagulación lo más antes posible, siempre y cuando no exista una contraindicación. Y esa anticoagulación sería por un mínimo de 3 meses, como acabamos de ver anteriormente. Si vamos a mantener el catéter, lo vamos a hacer en cuáles pacientes, en pacientes que ya hayamos iniciado la anticoagulación, en los que no exista sospecha de una infección, en los que el catéter siga siendo necesario y en los que el catéter no tenga ningún problema desde el punto de vista de funcionamiento, hablando de que pase y devuelva bien y que el catéter se encuentre en buen estado. Pero ese catéter, en el contexto de una trombosis en relación al catéter, se tiene que retirar en los casos en que la anticoagulación esté contraindicada. Por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia renal crónica, que la parte del manejo de la anticoagulación va a ser un poco más, o una insuficiencia renal aguda, que va a ser un poco más difícil. En los que exista unos signos de infección en relación al catéter, en los que el catéter ya no se esté más necesitando, o si los síntomas no resuelven a pesar de una anticoagulación adecuada. Y la otra parte sería la parte de la prevención primaria, o sea, el paciente que tiene un catéter y queremos prevenir que llegue a la trombosis, de manera rutinaria no se recomienda y se podría considerar algunos pacientes con cáncer activo y realmente los estudios que hay son más hacia cáncer, pero no se recomienda como de manera general. Y en los pacientes en los que uno considera una profilaxis como a largo plazo, igual no se recomienda como de rutina. Y si se dice que se recomienda una anticoagulación más allá de los 3 meses que inicialmente se plantean en pacientes donde el catéter va a seguir colocado durante más tiempo. Entonces esa parte también es importante considerarlo. Existen varios como casos ahí en específico. Lo primero sería el escenario del paciente que tiene algún dispositivo cardíaco, que usualmente son el factor de riesgo serían pacientes hombres que sean de mayor edad, que tengan marcapasos que sean de más de 2 derivadas. Y en esos casos se recomienda que no se retire el dispositivo, que se dé la anticoagulación y en general la tromboprofilaxis no está recomendada después de una vez resuelta el trombo. En el caso de trombosis en relación a catéteres de diálisis, dentro de los factores de riesgo van a ser los que se colocan femorales, sexo femenino, que sean pacientes hipertensos. Y el manejo va a ser si el catéter está funcional, se le da la anticoagulación y se puede considerar o no quitar el catéter. Y si el catéter está disfuncional, darle trombolisis local o trombolisis sistémica o algún manejo endovascular. Y en el caso de la prevención, sí se ha usado como terapias de Locke en los que se pone heparina o citratos o alteplasa dentro del catéter y se clampea, pero en general no se recomienda. Y la otra es la tromboprofilaxis en pacientes en general que tengan catéter.
Con respecto a dejarles una infusión de una solución salina o una solución heparinizada, realmente no está claro, no hay estudios que digan que eso va a darle un beneficio al paciente o que va a disminuir el riesgo de la trombosis del catéter. Con respecto a anticoagulantes en profilaxis primaria, hay dos estudios, el AVERT y el Prevapix, que es ese en pacientes con LLA, donde están usando apixaban. Son estudios que se están desarrollando, sin embargo, y los resultados pareciera que se puede dar algún grado de profilaxis en estos pacientes, pero hay que tomar en cuenta las características propiamente del paciente, porque por ejemplo en el Prevapix son pacientes con malignidad, pacientes con LLA, entonces también depende mucho de eso, de las características propiamente del paciente. Pero en general, ASH, el ESMO, que es el europeo, el ITAC, no recomiendan tromboprofilaxis en pacientes que tengan un catéter, que lo van a tener durante todo su tratamiento de cáncer, no se les recomienda. Y la otra parte es que existe la presentación de pediatría, que sería como una población un poco más distinta a lo que usualmente se sabe de la parte de la trombosis. Es importante que el catéter es la principal causa de trombosis en pediatría. Se ve que en pediatría general, en todos los casos de trombosis, hasta un 50% se atribuyen a catéter y en neonatos hasta un 90% de los casos se atribuyen a la colocación de un catéter. En general, las guías sugieren no retirar un catéter que funcione, aun cuando tengamos sintomatología en relación al trombo, pero si necesitamos todavía el catéter. Y que se retire cuando no funcione o cuando no se necesite ese catéter. Pero sí es muy importante tomar en cuenta que la población pediátrica como tal, la fisiopatología y las características de su sistema de hemostasia son completamente diferentes a las del adulto. Eso hace que nuestra principal causa de trombosis sea catéter. Y lo que nosotros queríamos era compartirles también la experiencia que tenemos en el hospital de niños con respecto a las trombosis en general y cómo las manejamos. Es importante que el promedio de la edad de presentación de trombosis en nuestros pacientes son de 35 meses, con una desviación estándar muy amplia, entonces con una mediana que sí es de 9,5 meses y con hospitalizaciones en el paciente con trombosis muy prolongadas, en un promedio de 48 días. Entonces vean que son pacientes que entran por alguna razón y que usualmente requieren además hospitalización en algún servicio crítico como unidades de cuidados intensivos pediátricos o de cuidados intensivos neonatales. ¿Qué es lo que me habla esto? Es que el paciente, además del factor de riesgo del catéter, probablemente va a tener muchos otros factores de riesgo propiamente o que van de la mano con el diagnóstico del momento, sea un cuadro séptico, una sepsis, un shock séptico, un cuadro respiratorio, inmovilización, cirugías, cardiopatías congénitas. Entonces nuestra población puede ser como un poquito distinta. Con respecto a la localización de la trombosis, vea que el 70% nosotros lo vimos en extremidades y hasta casi un 40% en grandes vasos y un 10% en vasos del cuello. Si nos ponemos a ver, estos tres sitios son sitios donde nosotros estamos colocando catéteres y muy probablemente todas esas trombosis, el factor de riesgo principal va a ser el catéter, pero no podemos dejar de tomar en cuenta que son pacientes que pueden tener cáncer, que tienen un proceso infeccioso o séptico activo importante, que también va a contribuir al desarrollo de la trombosis. Y de todos esos pacientes con trombosis en extremidades, un 66% eran trombosis en relación a venas femorales y un 78% en relación a las venas ilíacas. Y en pediatría, la principal localización de los catéteres cuando lo vimos en el estudio era en miembros inferiores. Y también presentamos 11 pacientes que tuvieron trombosis en vena yugular interna en relación a colocación del catéter. Aquí esto es muy importante que el diseño de este estudio eran todos los pacientes trombosados y ahí vimos cuántos tenían algún factor de riesgo como catéter. No era de todos los pacientes con catéteres cuáles se trombosaron. Entonces, sí hacer esa salvedad. Y de los principales factores de riesgo que vimos fue en 2/3 partes de los pacientes presentaban infección, inmovilización y algún catéter colocado dependiendo del diagnóstico de base del paciente. Esos catéteres tuvieron una duración promedio casi de 10 días de estar colocados y se colocaron principalmente en servicios como urgencias, unidades de cuidados intensivos neonatales y unidades de cuidados intensivos pediátricos, lo que habla
de la severidad del paciente que se está manejando que tiene ese catéter. Hay que tomar en cuenta eso. No es solamente el catéter lo que le va a conferir el riesgo de trombosis, sino también todas las comorbilidades que pueda tener el paciente en ese momento. Y de los pacientes que tenían catéter y que tenían trombosis, el 82% eran trombosis a nivel femoral. Eso va de la mano con lo que vimos al inicio, en el que uno de los principales factores de riesgo es también poner catéteres en miembros inferiores. Y aquí hay algo muy importante también que va de la mano con lo que vimos al inicio, con respecto a si el catéter se colocó o no con ultrasonido y si el catéter se colocó por personal con un expertise para colocación del catéter o no, o sea, por personal médico o por personal quirúrgico. Y vean que en el caso, por ejemplo, de los catéteres femorales, que fue el 82% de nuestra muestra, la mitad se colocaron con ultrasonido y de esos que se trombosaron, dos terceras partes casi fueron colocados por personal que tal vez no tenía mucha experiencia en la colocación de catéteres, personal médico no quirúrgico. Esto es muy importante porque deberíamos de estar poniendo catéteres entonces en miembros superiores o en cuello y además guiados por ultrasonido y por la persona que tenga más expertise en ese momento. Vean qué interesante, en la evidencia internacional lo que dice es que el 90% de las trombosis en pediatría presentan algún factor de riesgo asociado y nosotros el 99% de los pacientes tenían algún factor de riesgo. Esto va de la mano con las preguntas que estaban haciendo ahorita de trombofilia en pediatría. Van a ser casi que muy pocos los casos que presenten alguna trombofilia hereditaria al paciente, estos que presentaron trombosis. Y también es muy importante porque en nuestro estudio, que lo que vimos en un año fueron casi 100 trombosis, solo 7 pacientes se le hicieron estudios de trombofilia y a ninguno le cambió el manejo. O sea, hicimos un estudio de trombofilia a un paciente, pero a fin de cuentas los resultados salieron mutaciones heterocigotas que no tienen tanto peso o era algún hallazgo que hacía que el manejo en el agudo del paciente no cambiara. Entonces, estaríamos haciendo un estudio que realmente no me está aportando nada en el agudo del paciente. A largo plazo, pues sí, pero en el agudo del paciente no. Entonces, no es necesario hacerlo en el puro momento de la trombosis, además de que hay que esperar a que no esté con la anticoagulación y de que hayan pasado al menos 3 meses. Y con respecto a las causas y los factores adquiridos más frecuentes en pediatría, el primero va a ser el catéter. Y vean que hasta un 90% de los neonatos y un 50% en pediatría en general. Y nosotros sí vimos que dos terceras partes de nuestros pacientes tenían catéter como uno de los posibles causantes de la trombosis. Y en el caso de los catéteres, lo que se ha visto a nivel internacional es que lo principal en pediatría es en vena femoral y es lo que nosotros vimos, un 82% de trombosis en venas femorales. Y que existen también factores de riesgo que están asociados al catéter, como patologías propias del paciente, que el paciente no vaya a tener una cardiopatía congénita o una malignidad, pacientes que están con algún proceso séptico, pacientes que tienen ventilación o pacientes que están inmovilizados. Y realmente esos pacientes que tenían catéter, todos se manejaron en servicios críticos, lo que relaciona con la severidad clínica. Entonces es el catéter más todas las cosas extras que pueda estar sumándole al riesgo en ese paciente. Y de esas trombosis relacionadas al catéter, dos terceras partes casi fueron colocadas por personal no quirúrgico y casi un 60% fueron colocadas con ultrasonido. No hay que malinterpretar estos resultados diciendo que la mayoría de las trombosis fueron puestas con ultrasonido, entonces no ayudan nada. Es porque aquí no estamos viendo los pacientes que no se trombosaron, que probablemente son muchísimo más. Y para ir finalizando, porque realmente era como muy puntual, entonces pues nada más el repaso. Se tiene que iniciar la anticoagulación si no existe ninguna contraindicación por un mínimo de 3 meses o mientras el catéter esté colocado. El catéter se debe remover en caso de que exista alguna contraindicación de la anticoagulación, que los síntomas no resuelvan a pesar de la anticoagulación, que la trombosis sea progresiva a pesar del tratamiento, que el catéter no esté funcionando, que exista fiebre o alguna infección o que el catéter ya no se necesite. Y en general la trombolisis solo en casos donde esté comprometida la vida del paciente o de alguna extremidad del paciente. Y pues realmente eso sería. Sí, algo muy importante que les iba a mencionar, que les dije al inicio y pensé que estaba en la diapositiva, pero no estaba. Por ejemplo, en pediatría sí existe un estudio que es el Kids DOT, que lo que hicieron fue
valorar 3 meses de anticoagulación independientemente de la causa versus 6 semanas y ver si regímenes más acortados tenían mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de recurrencia de la trombosis, y se vio que no existe mayor diferencia y que se pueden dar hasta 42 días con solución de los trombos. Y en nuestro estudio, el promedio de días para resolución de la trombosis fue de 42 días. Entonces, con 6 semanas, en nuestro caso en pediatría, fue suficiente y a las 6 semanas, si ya resolvió la trombosis, sea relacionada al catéter o no, y existía un factor provocado a las 6 semanas con el trombo resuelto, le quitamos la anticoagulación, también tomando en cuenta todas las comorbilidades que puede tener y el riesgo de sangrado que puede tener un niño que tal vez no se va a cuidar tanto como un adulto. Pero bueno, eso sería, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta.